Hola chicos, nuevamente aquí nos reunimos para darle continuidad a nuestro curso de sexto grado y pues ahora nos toca el encuentro 19 que se llama Soy miembro de la Iglesia por el bautismo. Entonces hoy vamos a identificar que el Espíritu Santo, desde que recibimos el sacramento del bautismo, nos impulsa y nos mueve a la misión de la Iglesia. Él es el único que nos puede inspirar, dar inspiración, es el único que concede esa claridad para que nosotros empecemos a formar parte de esta iglesia activa, de esta iglesia viva. Y bueno, pues para empezar, ya saben, nos disponemos. Vamos a leer ahí en su libro, en la página 101, a modo de oración, el cantito que está ahí, que se llama Iglesia Peregrina, y nos disponemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice: todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, un pueblo, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de tu reino. Somos testimonio de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Fíjense qué bonito. Una iglesia peregrina quiere decir que es una iglesia que camina, que va hacia el otro. Hoy por hoy el Papa dice una iglesia en salida, que va en busca del otro. ¿Para qué? Para cumplir su misión evangelizadora. Y bueno, pues vamos a recordar entonces aquí en el libro, en Conozco, que por el bautismo somos templo del Espíritu y miembros de la iglesia. O sea, desde que fuimos bautizados ya somos iglesia, ya somos parte de esa iglesia universal que abarca a muchas naciones. Bendito Dios. Es la iglesia que funda Pedro, la que le confía el mismísimo Jesucristo. Entonces, por el Espíritu Santo surge esta iglesia. La iglesia nace gracias al Espíritu Santo. Recordemos que cuando Jesús padece en la cruz y ofrece el sacrificio de vida, pues los apóstoles están muertos de miedo y se esconden, están huyendo de la situación social que en ese momento impera. Y entonces, en ese día de Pentecostés, que precisamente este domingo próximo es Pentecostés, ellos fueron iluminados por el Espíritu Santo y fortalecidos. ¿Para qué? Para recordarles y enseñarles que lo que Jesús hizo es lo que ellos tienen que seguir haciendo. Él les recordó todo lo que Jesús había hecho y sacó de sus corazones el miedo. Todo temor se fue, dándoles la fuerza para vivir la vida de Jesús. Ellos tenían que salir en algún momento de sus vidas a cumplir la gran misión que Jesús les había encomendado. Hay algunos pasajes en que lo dice claramente: vayan, bautícenlos en mi nombre y denle la nueva noticia, todos somos salvos. Entonces, gracias al Espíritu Santo, los apóstoles son capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Ellos también hicieron milagros. Hay pasajes de la Biblia donde cuenta que Pedro pasaba y con su puro paso la gente se sanaba. Entonces la gente tenía muchísima fe en ellos, en los discípulos de Jesús. Ellos también consiguieron que los cojos anduvieran, que los muertos resucitaran, que los corazones se convirtieran. Esto lo podemos constatar en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo también los impulsa a difundir el Evangelio a toda criatura. Ahora habita en la iglesia, habita en nuestros corazones y nos hace llamar a Dios Padre y reconocernos como hermanos. Qué bonito que nos sintamos por ese espíritu de amor, hijos de Dios. Y por eso cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, cuando le hablen a mi Padre, díganle así, Padre. Porque somos sus hijos gracias a ese bautismo. Porque gracias a ese bautismo nosotros somos parte de esa gran heredad, de esa gran comunidad. También dice aquí que pues
El Espíritu Santo se manifiesta en la vida de la iglesia, en lo cotidiano de la vida, en el deseo de paz, en la esperanza, en la lucha y en todo lo bueno que hay en nuestro pensar y obrar. Es decir, que cuando yo hago todas las cosas bien, a la luz del Evangelio, a la luz del ejemplo de Jesús, a la luz de la buena voluntad, de la divina voluntad, también se está haciendo presente el Espíritu Santo en la iglesia. Porque les decíamos, hemos venido desarrollando esa iglesia doméstica en donde desde casa estamos haciendo esa comunidad, reuniéndonos el domingo a escuchar misa, reuniéndonos con los otros, asistiendo en sus necesidades básicas, apoyando en casa. Todo eso nos hace iglesia. Entonces la iglesia católica es eso, la palabra iglesia es comunidad de comunidades, si no nada más serían una familia. Cuando ustedes asisten a la parroquia, a misa, cuando se ponen en disposición correcta para escuchar misa dominical, quiero decirles que estamos haciendo iglesia. ¿Por qué? Porque en otra casa está sucediendo lo mismo y la oración en ese momento se hace comunitaria, se hace iglesia. Nosotros a partir de nuestro bautismo, continuamos, pasamos a formar parte de la gran familia de los hijos de Dios, a la que llamamos iglesia. Y también por el bautismo, nuestro cuerpo se convierte en la casa donde habita el Espíritu Santo. El sacramento del bautismo es nuestro boleto de entrada a la iglesia de Jesucristo. Es decir, todos los bautizados estamos dentro de esa iglesia. ¿Cuándo ejercemos nuestro derecho y todo lo que nos fue concedido? Pues cuando proclamamos. Sí, recordamos que con el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces sí estamos llamados a esa gran comunidad de iglesia, estamos llamados a evangelizar, a proclamar, a anunciar a Jesús desde nuestra vida. A veces no es necesario estudiar tanto Biblia, apologética, hermenéutica y esas cosas que estudian los entendidos de la vida de Dios, de Dios mismo. Y de ahí que nosotros podemos ejercer ese gran don de ser iglesia, porque es un don. Desde que nos asumimos como hijos de Dios, es un don. ¿Por qué? Porque nadie me obliga a creerme hijo de Dios. Y bueno, vamos a completar el siguiente texto en su página 102. Dice, la iglesia nace por el impulso del Espíritu Santo. Los apóstoles y los discípulos fueron iluminados por el Espíritu Santo, que también les dio la fuerza para anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Nosotros, los que hemos sido bautizados por el agua y que recibimos al Espíritu Santo, formamos parte de la iglesia, que es la gran familia de los hijos de Dios. Qué bonito que por el bautismo todos nos hermanemos, todos seamos hermanos. Recuerdo que hace algunos años los hijos de tus padrinos de bautismo pasaban a ser tus hermanos de pila, decíamos, o sea, no teníamos una hermandad de sangre, pero al ser el hijo de mi padrino, un padrino es uno que ayuda a tu papá, es un padre cercano a él, que no es tu papá biológico, pero que puede hacer las funciones de papá. Y luego entonces sus hijos pasaban a ser nuestros hermanos de pila. Eso es lo que nos decían antes. Respeten a esos muchachos porque son sus hermanos de pila y eran los hijos de tus padrinos. Bien, continuamos. Haz una composición donde aparezcan aquellas personas que pertenecen a la gran familia de Dios, la iglesia. Y aquí pues se nos sugiere hacer un dibujo, un graffiti, un collage, en donde vamos ahí a poner esas personas que pertenecen a la gran familia, ¿sí? ¿Cuál es esa gran familia de la iglesia? Pues desde el papa, tu párroco, el diácono, ¿a quién más podemos integrar ahí? Tú mismo, tus papás, o sea, todos aquellos donde aparezcan aquellas personas que tú sabes que son iglesia, que son bautizados como tú y son parte de esa iglesia. Y por supuesto, hablar del papa, el sacerdote de la comunidad, es reconocer que hay una iglesia que está presente y bueno, aquí lo vamos a plasmar.
Y ahora pues vamos a leer lo que nos sugiere aquí. Vamos a ver cómo nos ilumina el Señor respecto a esa iglesia, cómo nos asume, ¿sí? Según la primera de Corintios, que es de San Pablo, y dice así, decimos primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 14 y del 27 al 30. Comparación del cuerpo. Del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Todos somos, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del único espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Y luego aquí más adelante, en el 27:30 dice: ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular es miembro de él. Así pues, Dios nos ha establecido en su iglesia, en primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros, después el don de la curación, la asistencia material, la administración en la iglesia y el don de lenguas. ¿Acaso no son ustedes apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos obrar milagros? ¿O curar a los enfermos? ¿O hablar en lenguas? ¿O explicar lo que se dijo en lenguas? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, contestamos en casita. Fíjense cómo en este pasaje de la Biblia se nos compara a cada uno de nosotros como miembros del cuerpo. Es decir, la cabeza sirve para una cosa, los brazos sirven para otra, los pies para otra, la nariz, la boca. O sea, cada miembro del cuerpo humano tiene una función. Cada persona, miembro de la iglesia, tiene una función. Desde su ser, desde sus carencias, desde sus talentos, desde sus habilidades, desde su conocimiento, tiene una función. Por eso la iglesia no la podemos abandonar, porque somos parte de ese cuerpo, porque es necesario que cada una de las partes del cuerpo estén en armonía. Hay una, ¿cómo se dice? Una fábula en donde dice, la nariz se enoja porque, así como una persona como yo usaba lentes, y la nariz se enoja porque le está dando el servicio a los ojos. Y le dice, pues ¿sabes qué? Que ya no quiero cargar tus lentes, le dice a los ojos. Entonces, cansada la nariz de usar lentes, de cargar los lentes para los ojos, pues decide ya no cargarlos y los lentes se quedan por ahí por un lado arrumbados. Y entonces, ¿qué creen? Pues la persona que usaba los lentes pues no veía y pum, que se cae y se rompe la nariz. Más o menos así es la vida de la iglesia. Todos hacemos falta, todos tenemos una función y no podemos decirle al Señor que no. Porque todos los bienes, todos los dones que nosotros tenemos como seres humanos, como hijos de Dios, todo ese ser espiritual, el servicio que venimos a dar, hace falta que se desarrolle. Es necesario que seamos parte de ese cuerpo y que no le demos la espalda a nuestra amada iglesia, a nuestra Santa Madre Iglesia. Entonces aquí dice, ilustra la narración del texto de Primera de Corintios. Y pues van a hacer su dibujito. Una ilustración es un dibujo. La iglesia está formada por todos los bautizados. Somos un solo cuerpo en Cristo, cuyos miembros somos todos los fieles, las religiosas y los religiosos, los y las misioneras, los diáconos, los sacerdotes, los obispos y el Papa. ¿Y qué creen? Todos hacemos falta. Todos. Incluso aquí se dice todos los bautizados, se incluye a todos los que somos laicos.
Y bueno, pues por esa razón, ¿verdad? Aquí en el 103 de su libro, en la página, dice aquí, platico con mi Padre Dios. Hay que reconocernos iglesia. Hay que ser iglesia. Y por eso nosotros, en este cantito que vamos a hacer, a ver cómo me sale, porque ando medio ronca, dice, acuérdense de él, lo hemos oído muchas veces. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los negros son la iglesia, los blancos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Fíjense qué bonito. Hacemos todos falta. Necesitamos ayudar a la iglesia. Necesitamos participar día a día con ella y no perderla de vista porque la iglesia somos todos nosotros. A veces visualizamos equivocadamente la iglesia como el templo parroquial, ¿no? El edificio, no. La iglesia somos las personas. Somos nosotros los que somos esa iglesia. Nosotros, vamos, si no hubiese personas, el templo pues quedaría en eso, en una construcción bien bonita como la que tenemos y que estamos remodelando, ¿verdad? Si ya se dieron una vuelta, vean qué bonito está quedando el templo, pero es un templo. La iglesia somos nosotros. ¿Quién le da vida? Nosotros. Cuando los niños van al catecismo, cuando los niños asisten a misa, cuando los papás se presentan a llevar a sus hijos al sacramento, esa es la verdadera iglesia. Elabora un mural sobre papel rotafolio, es decir, grandote. Ese va a ser el trabajo adicional. Les recuerdo, también hubo un trabajo adicional en el tema anterior. Un rotafolio grande con la siguiente frase. Por mi bautismo soy miembro de la familia de los hijos de Dios, que es la iglesia. Y mire, vamos a cambiar la dinamiquita. Acá en la página 102 vamos a hacer un dibujo en donde aparezcan las personas que pertenecen a la gran familia de la iglesia, desde tu realidad hasta tu comunidad. Y en esta, ¿qué les parece si ponemos ahí al papa, a los sacerdotes, a tu sacerdote, al obispo, por no haber mencionado al obispo, al diácono y a ti y a tu familia en este gran póster para que sepan los que te visiten que por el bautismo soy miembro de la gran familia de los hijos de Dios, que es la iglesia. Y pues hay que agregar esos nombres, ¿no? Y bueno, entonces nos seguimos con la actividad de abajo. Dice, el nombre del Papa es, pues es el Papa Francisco, así lo conocemos. El nombre de mi obispo es Guillermo Francisco Escobar Galicia. El nombre del sacerdote es, ¿cómo se llamará su sacerdote? Ese lo van a investigar, yo sí me lo sé. El nombre del diácono es, ya sé, les voy a decir el nombre del sacerdote, que es Gerardo Valadez García, y ustedes van a investigar cómo se llama nuestro diácono y su nombre. Es decir, desde ahí, desde esa iglesia, desde el Papa que está en Roma hasta nosotros, todo eso es iglesia. Como saben, las personas, fíjense qué bonito, en el Evangelio, la gente sabía quiénes eran los discípulos de Cristo por sus obras. Como ya vimos, por medio del Espíritu Santo, ellos fueron capaces de hacer milagros. Entonces ellos se amaban, compartían todo. El libro de Hechos de los Apóstoles nos habla cómo vivieron después de la muerte de Jesús. Y entonces la gente decía, los conocerán por sus obras. Y así los conocieron. Esos son discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque hacen el bien, porque sanan, porque hacen milagros, porque proclaman al mismísimo Jesús, ¿no? Entonces, fíjense la pregunta que nos hace aquí. Dice, ¿cómo saben las personas con las que te relacionas que eres miembro de la iglesia? ¿En qué lo notan? Escribe 3 ejemplos. ¿En qué se te nota que eres hijo
de esta iglesia tan hermosa, en lo peleonero, en lo desobediente. No creo que sea en eso. ¿En qué se te nota que tú eres parte de esta iglesia? Que no fallas a misa, que vas a partir, que estás asistiendo a los sacramentos, sobre todo el de reconciliación y comunión, que ustedes ya lo pueden hacer continuamente. Digo, ahorita por tiempos de pandemia ha bajado esa actividad, pero ¿en qué se te nota que tú eres parte de la Iglesia Católica? Vamos a poner 3 ocasiones, situaciones de vida en las que se nos nota. Y con tu familia platica lo que aprendiste en la clase de hoy. Platícales, platícales también, dales la noticia de que ellos también son iglesia, que ellos también desde que te llevan a misa, desde que te acompañaron a tu bautismo, a tu comunión, también son parte de esa iglesia. También ellos tienen actitudes, platícales qué has aprendido y agradece, sobre todo agradece, sé agradecido de que se siguen preocupando por tu formación. Y luego aquí en Compruebo mi Fe dice, pídele a tu catequista que te cuente su experiencia al sentirse miembro vivo de la iglesia y escribe lo más importante. Voy a tratar de ser breve porque mi historia es muy larga. Bien, ¿qué se siente ser parte de? Bueno, pues yo empecé mi formación desde muy pequeña. Antes pues no se acostumbraba que hubiera escuela de la fe, íbamos al catecismo y éramos niños y nos metían a parvulitos y luego nos cambiaban de catequista que nos enseñaba una cosa, unos temitas, luego me cambiaron de otra y así, hasta que hice mi primera comunión. Nos preparaban en muy poco tiempo porque utilizábamos un librito y en ese librito nos teníamos que aprender todas las preguntas con sus respectivas respuestas y ya cuando te hacían el examen el padre de la parroquia decía, ya estás listo, ya puedes hacer tu primera comunión, ¿no? Más o menos así era la cosa antes, pero a mí siempre me gustó, mi mamá siempre me mandó e incluso fui al catecismo antes que ir a la escuela, así desde muy chiquita empecé el catecismo. Entonces, después de que hice mi primera comunión, pues venían seminaristas, yo era de Ecatepec, venían seminaristas y nos mandaban al curso con los seminaristas, que las pláticas cuaresmales, que esto, y siempre estuve alimentándome de la palabra y de las acciones concretas de ser iglesia, participar en Semana Santa, en la penitencia cuaresmal, en ciertas cosas que la iglesia le dan vida, ¿sí? Y recuerdo que incluso nos pidieron una Biblia que era una Biblia de los niños. Me acuerdo mucho de ella porque venían 2 tomos separados, el Antiguo y Nuevo Testamento, y pues yo lo leía. Estaba abreviado, hoy lo entiendo, estaba abreviado todo lo que era la Biblia, pero al final del día sacaba como que lo más importante. Y fui creciendo en la iglesia y conforme vas creciendo la gente te va preguntando, ¿verdad? ¿Tú qué haces ahí? Que si eres de la rodilla sangrante, que si eres de la rodilla pelada, que sí, que para qué tanto santo santo. O sea, la gente te cuestiona mucho el que tú pertenezcas a la iglesia. Incluso a algunos les damos la impresión de que no tenemos que hacer en nuestras casas. Claro, tenemos el mismo que hacer que ustedes. También soy madre de familia, pero siempre procuro darle mi tiempo, el tiempo de Dios a Dios. ¿Por qué? Porque soy parte de esa iglesia. A mí me gusta ser parte de la Iglesia Católica, me gusta ser parte de la formación de los chicos. Soy catequista casi desde los 13 años. Solamente dejé un tiempo de dar catequesis porque me fui a la universidad. Y ahí es donde te cuestiona esa situación, te preguntas, pues, ¿qué hago ahí? Es cuando te preguntan que por qué dices que Dios existe si no existe. Te sale lo ateo porque te hacen dudar. Sin embargo, a base de estudio, a base de no dejar mis misas dominicales, porque aunque estaba en la universidad, yo iba a misa todos los domingos, acompañaba a mi mamá en ese tiempo, pero sí me separé de la acción de la iglesia. En cuanto terminé la universidad, me puse a trabajar, pero ya no tenía yo la libertad de venir a catequesis y esas cosas. Sin embargo, pues estaba yo en grupo juvenil, como promotora ya, bendito Dios. Posteriormente regresé a ser catequista y para mí ha sido muy rico. Y les digo por qué. Porque la iglesia ha sufrido mucho
ha sufrido mucho de, ¿por qué no decirlo?, de sacerdotes que han cometido errores, de religiosos, religiosas, que a veces no dan testimonio de vida y decimos, ay, eso que es monjita y es renojona, o ya viste cómo lo regañó al niño, o sea, de personas laicas que son borrachitos, drogadictos y lo dice la iglesia protestante, ¿sí? Que los católicos somos los que somos alcohólicos, adúlteros, borrachos, glotones, o sea, los protestantes nos acusan de todo eso. Y puede que tengan razón, pero no son quien para juzgarnos. Y es por esa razón que yo me quedé a servir en la iglesia, que me gusta ser parte activa de la iglesia y formar a chicos como ustedes. Y si me creen, qué bueno, y si no me creen, pues para eso están sus papás que los van a guiar durante toda su vida. Pero yo lo que les quiero decir, que un buen cristiano no se emborracha, un buen cristiano no anda en atracones de gula. Un buen cristiano no anda comiendo gente, no anda de chismoso, ni de metiche, ni de imprudente, sino que hacemos algo similar, pero se llama corrección fraterna. Es decir, antes de soltar un calificativo a las personas, pensamos en que debe tener un gran dolor para ser tan enojón, para ser tan desapegado, para no gustarle convivir, para ser un amargado, como decimos, ¿verdad? Porque los que somos hijos de Dios somos muy felices. Entonces, para mí ser miembro de esta iglesia viva es eso, ayudar y contribuir con mi poca experiencia, con mi pobreza, incluso espiritual y de conocimientos, a que otros encuentren la paz que yo encontré, la felicidad de vivir al arropo de la iglesia, de Jesús mismo. Se experimenta uno distinto. Miren, hoy curiosamente traigo una camiseta de que viajé a Alemania. Fui a Alemania a un encuentro de jóvenes, un encuentro internacional que se hace cada 4 años en la Iglesia Católica. Son jóvenes. Esta fue la de 2005, fue la última vez que viajé. ¿Por qué? Porque la iglesia no se limita a actividades parroquiales, sino trasciende. Católico significa universal. Y esto es una señal de que nuestra iglesia es universal. Allí en Alemania nos reunimos con todos los jóvenes del mundo y convivimos con cualquier cantidad de gente. Viví en una casa alemana, con una familia alemana de una mamá y un niño. Y bien bonito. O sea, me gusta, mi experiencia es esa, ser miembro activo es además de tener grandes recompensas. Primero la satisfacción de ayudar a otros y después la satisfacción personal. ¿De qué? Pues de viajar, conocer, porque a mí la iglesia me ha llevado, a todos lados, se los digo sincera y abiertamente. El país, México, lo conozco desde Tijuana, Veracruz, o sea, hagan de cuenta que he ido a Morelia, hagan de cuenta que he estado en San Luis Potosí y como formador, como a cursos, he tomado cursos de parte de la iglesia y hasta allá hemos tenido que caminar. Entonces, para mí eso ha sido la iglesia, la gran satisfacción de pertenecer primero a la gran familia de Dios, de ser un hijo consentido, porque pues me ha llevado hasta pasear, a probar comida muy rica. Y tercero, poder ayudar a otros a conocer a Cristo, llevar la experiencia de Dios a sus vidas. Para mí eso ha sido, y pues como dice su libro, ustedes escriban lo que más les haya gustado, lo que más se les haya pegado, ¿verdad? Pero para mí ser parte de la iglesia es fundamental, porque si nosotros no hacemos la iglesia, ¿quién la va a hacer? Si ustedes mañana no tienen un proyecto de vida en donde Dios tenga un espacio, ¿qué va a ser de nuestra iglesia? ¿Cómo van a educar a sus hijos o a los que los siguen, verdad? Tenemos todos que ser parte de esta iglesia para que este proyecto de amor, porque Dios es amor, pues tenga siempre su vida presente en cada uno de nosotros. Dios mismo se hace presente por medio del Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesús cuando tú te preparas como un buen hijo de Dios. Y pues es todo lo que tengo que decirles, chicos. Dios los bendiga. Nos vemos para el próximo tema y decimos a la Virgen María, como es nuestra bonita costumbre: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes.
Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la vista, chicos. Cuídense mucho. Dios los bendiga.